Hola a todos. Vamos a ver en este vídeo cómo se contabilizan las adquisiciones intracomunitarias. Las adquisiciones intracomunitarias tienen lugar cuando una empresa española compra productos o recibe servicios de una empresa que está ubicada en otra nacionalidad diferente a la española y que pertenece a la Unión Europea, ¿vale? Independientemente de que tenga el euro como moneda propia o no lo tenga. ¿Vale? Siempre que adquirimos productos o recibimos servicios de otra empresa de la Unión Europea, eso se conoce con el nombre de adquisición intracomunitaria. Vale, vamos a ver cómo se contabilizan. Antes de continuar, me gustaría que quedara clara la diferencia entre adquisición intracomunitaria e importación, ¿vale? El hecho es el mismo, es muy similar, ¿no? Es cuando una empresa española compra productos o recibe algún servicio de una empresa extranjera. La diferencia es que en las adquisiciones intracomunitarias la empresa extranjera pertenece a la Unión Europea, mientras que en las importaciones la empresa extranjera no pertenece a la Unión Europea. Bien, en este apartado aparecen dos cuentas nuevas, que es la cuenta 4004 y la 4104. Vale, la cuenta 4004 se denomina proveedores en moneda extranjera. Esta cuenta se utiliza cuando compramos productos o recibimos algún servicio de un proveedor eh, que es de otro país y en ese otro país la moneda de curso legal no es el euro, sino otra moneda diferente. ¿Vale? Lo mismo ocurriría para los acreedores en moneda extranjera. Y nada, vamos a ver ahora cómo se contabilizarían las adquisiciones intracomunitarias. Y para ello tenemos que tener en cuenta una serie de peculiaridades, ¿vale? Con respecto a este tipo de operaciones. La primera, las facturas entre empresas de distintos países de la Unión Europea no llevan IVA, ¿vale? Si mi empresa compra productos a una empresa francesa, la empresa francesa en su factura no tiene que poner ni el IVA ni el impuesto equivalente que tengan en Francia, ¿vale? No tiene que aparecer, es decir, aparecerán solo bases imponibles. Vale. Lo más extraño es esto que vamos a ver ahora. Dice, la empresa española, cuando compra productos a otra empresa de la Unión Europea, tiene la obligación de contabilizar la autorrepercusión del IVA. ¿Vale? Ahora veremos a continuación en qué consiste. Dice que aunque la factura esté en otra moneda, que no sea el euro, la empresa española tiene la obligación de contabilizarla en euros, aplicando el tipo de cambio entre el euro y la divisa. Y ya veremos más adelante en este vídeo qué tipos de cambio y cuándo los tiene que aplicar. Vale, vamos a centrarnos ahora en ver qué es la autorrepercusión del IVA. Bien, hemos dicho que cuando una empresa española compra productos a otra empresa de la Unión Europea, la otra empresa no tiene que facturar el IVA, ¿vale? Es decir, en la factura no aparece el IVA. Ahora bien, la empresa española tiene que calcular cuál sería el importe que tendría que pagar de IVA por esos productos si los hubiera adquirido en España, ¿vale? Por ejemplo, si yo compro una televisión en Francia y la televisión me cuesta 500 euros, sin IVA, ¿vale? Porque la empresa francesa no me puede cobrar el IVA, eso al Estado le da igual, ¿vale? Yo aquí, cuando contabilizo mi factura, tengo que calcular el IVA que le correspondería. Si suponemos que el IVA de las televisiones es el 21%, ¿vale? Tendría que calcular el 21% de 500, que sería 105 euros. Y con esos 105 euros se hace una cosa que es un poco extraña. Se contabiliza en la cuenta 472 lo que correspondería a ese IVA como si fuera un IVA soportado, ¿vale? Ahí pondría en el ejemplo que estoy diciendo los 105 euros, pero a la vez en el mismo asiento también se contabilizan esos 105 euros como un IVA repercutido. ¿Por qué se hace este asiento? ¿O con qué finalidad? Pues es un poquito complicado de entender, la verdad. A vosotros, pues quizá lo que más os sirva, ¿no? O el motivo principal por el que hay que hacer esto es porque en el modelo 303, ¿vale? ¿Veis? Este es el modelo de declaración del IVA, donde se pone el IVA devengado o repercutido,
hay una casilla en la que tienes que marcar el IVA repercutido, que ese asiento lo hace la propia empresa, de las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. Y en la parte del IVA deducible o del IVA soportado, también hay que contabilizar la parte del IVA que correspondería a las adquisiciones intracomunitarias. Aquí para los bienes y servicios corrientes y aquí para los bienes de inversión. Con lo cual, esta autorrepercusión del IVA es una herramienta que le permite al Estado llevar un control de las operaciones que realizan las empresas españolas con empresas de otros países. Y luego también, aparte de aparecer esta información en el modelo 303, pues las empresas que compran productos a otros países de la Unión Europea también estaría obligada a presentar el modelo 349. Pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora en este vídeo ni en esta asignatura, porque aquí lo que nos vamos a centrar es en ver esto cómo se contabiliza. Así que volvemos a los apuntes. Vale, el asiento de la autorrepercusión del IVA sería este, ¿vale? Y ahora vamos a ver 4 supuestos o 4 cosas diferentes que pueden pasar en una adquisición intracomunitaria. La primera es que la empresa española compra productos a otro país y el otro país tiene el euro como moneda propia, ¿vale? Esto va a simplificar mucho el asiento contable o la operación. Vale, el resto es cuando la empresa española compra productos, ¿vale? Y digo compra productos, pero también puede ser que reciba un servicio, ¿vale? Compra productos a una empresa de la Unión Europea en cuyo país el euro no es la moneda propia, es decir, tiene una divisa diferente. Ya diferenciaremos entre si la empresa paga al contado o paga de forma aplazada. Y en los casos en los que paga de forma aplazada, puede darse el caso de que al aplazar el pago se cambie o no se cambie de año. Vale, todo esto lo vamos a ver pues con ejemplos. Vamos a ver el primer caso. El primer caso es cuando se produce una adquisición intracomunitaria en euros, ¿vale? La empresa a la que yo le estoy comprando, que pertenece a otro país, en su país tienen el euro como moneda propia. Pues bien, el primer asiento que tendríamos que realizar es un asiento de una compra normal y corriente, como los hemos visto hasta ahora, pero sin incluir el IVA, ¿vale? Ya que la factura no podría llevar ese impuesto. Una vez que hemos hecho este asiento, el siguiente asiento sería hacer la autorrepercusión del IVA, es decir, poner en el debe el IVA soportado y en el haber el IVA repercutido. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, una empresa española compra mercaderías a una empresa portuguesa valoradas en 500 euros. A dichos productos en España se le aplicaría un tipo de gravamen del 21% de IVA. Pues bien, contabilizamos la compra por esos 500 euros, ¿vale? De las 600 a la 400, ¿vale? Y aquí, aunque la empresa es extranjera, pongo la cuenta 400, ya que tiene el euro como moneda propia. Y luego el siguiente asiento que hago es la autorrepercusión, ¿vale? Que sería en el debe la 472 y en el haber la 477. Aquí es más que recomendable, pues para este tipo de operaciones de adquisiciones intracomunitarias y luego veremos también, cuando veamos esto en el tema de las importaciones, al IVA ponerle una numeración especial, ¿vale? Por ejemplo, podríamos ponerle la cuenta 4721 o 4722, ¿vale? Mientras empiece por 472 significa que es IVA soportado, con lo cual podemos inventarnos una numeración que a la hora de llevar la contabilidad nos permita introducir en esa cuenta lo que correspondería al IVA soportado por adquisiciones intracomunitarias. Así luego a la hora de hacer el modelo 303, pues ya tendríamos desglosada esa cantidad. Vale, en este caso dice que el producto tendría en España un 21% de IVA, pues calculamos el 21% de 500 y ahí es donde ponemos en el asiento de la autorrepercusión esos 105 euros. Vale, pasamos ahora al segundo caso. El caso 2 consiste en las adquisiciones intracomunitarias en divisas,
¿vale? Con pago al contado, es decir, le compramos productos a una empresa de otro país de la Unión Europea que no tiene el euro como moneda propia y le realizamos el pago en el mismo momento en el que le estamos haciendo la compra. Tenemos que tener en cuenta que ahora, en lugar de utilizar la cuenta 400 de proveedores, como nuestro proveedor tiene una moneda diferente, tenemos que utilizar la cuenta 4004, que es la cuenta de proveedores en moneda extranjera. Bien, aunque nosotros estemos recibiendo una factura en otra moneda y le paguemos a nuestro proveedor en su divisa, ¿vale? En nuestra contabilidad tenemos que contabilizar esa factura en euros, por lo que tendremos que aplicar el tipo de cambio, ¿vale? Para calcular el valor de la misma en nuestra moneda. ¿Vale? Así pues, tal y como dice la normativa, tendremos que ver cuál es el tipo de cambio vigente por el Banco de España el día del devengo de esa compra, ¿vale? Es decir, el día que aparece como fecha de la factura. Vale, los asientos serían los siguientes. En primer lugar, haríamos el asiento de la compra, ¿vale? La compra en el debe, la cuenta de compras en el debe de gastos, y en el haber, la cuenta de proveedores en moneda extranjera. ¿Vale? Recordad que este asiento no lleva IVA, ¿vale? Porque mi proveedor extranjero, ¿vale? No puede poner el IVA en su factura. A continuación, lo siguiente que haríamos sería el asiento de la autorrepercusión, en la que calcularíamos cuál es el IVA que correspondería a ese producto en el caso de que lo hubiéramos comprado en España. ¿Vale? Y la autorrepercusión es el IVA soportado en el debe y el IVA repercutido en el haber. Y lo último sería realizar el pago al proveedor. ¿Vale? Como en este apartado estamos suponiendo que la compra y el pago se realiza el mismo día, tan solo tendremos que aplicar un tipo de cambio, que será el tipo de cambio del día de la compra, que coincidirá con el día del pago. Vamos a ver un ejemplo de cómo se contabilizaría esto. Dice, una empresa española compra mercaderías a una empresa de la República Checa, valoradas en 500 coronas checas, ¿vale? Que la abreviatura es esta de aquí. El tipo de cambio el día de la compra es de 1,21 euros por corona checa. Paga dicha compra ese mismo día mediante una transferencia. A dichos productos en España se les aplicaría un 4% de IVA. Bien, pues lo que tenemos que ver es que el día que realizamos la compra, el tipo de cambio es de 1,21 euros por corona sueca, ¿vale? Este sería el tipo de cambio. Vale, y que estamos comprando productos valorados en 500 coronas suecas. Esto es lo que nos dice el enunciado. Ahora, lo que tenemos que hacer es pasar las 500 coronas checas a euros. Para ello tenemos que aplicar una regla de 3. ¿Recordáis del vídeo anterior que para hacer esta regla de 3 tenemos que fijarnos bien en la posición de las monedas, ¿vale? No es lo mismo que el euro esté ahí a que esté ahí, en esta parte, ¿vale? En este caso pone que 1,21 euros se cambian por una corona checa, ¿vale? Como el 1,21 está al lado del euro, debajo del euro pongo el 1,21 y debajo de la corona checa un 1. Pues bien, si yo quiero cambiar 500 coronas checas por euros, eso serán X euros. Para hacer la regla de 3, multiplico en cruz y divido por lo que está con la X. Vale, en este caso tendría que hacer 500 por 1,21 entre 1. Y eso sale 605 euros. ¿Vale? 500 coronas checas son 605 euros. Ahora vamos a hacer los asientos. El primer asiento sería contabilizar la compra. ¿Vale? La compra que va en la cuenta 600 y que está valorada en 605 euros. Y eso se lo debemos a un proveedor que es un proveedor en moneda extranjera. Bien, ese sería el primer asiento. El segundo asiento que tenemos que hacer es la autorrepercusión del IVA. Para hacer la autorrepercusión del IVA, ¿vale? Del importe de la compra
en este caso dice que tenemos que aplicar el 4%, que sería el tipo de gravamen que tendría ese producto en nuestro país. Si calculamos el 4% de 605, el resultado es 24,20. Y eso lo calculamos en la cuenta del IVA soportado y también en la cuenta del IVA repercutido. ¿Vale? Este sería el asiento de la autorrepercusión. Y ya por último, lo que nos quedaría por contabilizar sería el pago al proveedor, ¿vale? Que tendríamos que pagarle esos 605 euros, ¿vale? Al proveedor, que está contabilizado en la cuenta 4004, pues de nuestra cuenta corriente, porque dice que le pagamos con una transferencia, salen esos 605 euros. Pasamos ahora al tercer caso. Bien, el tercer caso es una adquisición intracomunitaria, nuevamente, en divisas, es decir, el proveedor forma parte de otro país de la Unión Europea que no tiene el euro como moneda propia, y en este caso nos concede un plazo de tiempo para realizarle el pago de dicha compra. Bien, y en dicho periodo de tiempo que transcurre no se produce ningún cambio de año, es decir, pagamos en el mismo año en el que hemos realizado la compra. Vale. ¿Veis? Aquí los momentos del tiempo importantes serían el día de la compra, ¿vale? Esta parte de aquí, en la que tendríamos que aplicar el tipo de cambio de ese día para contabilizar la compra. Y luego el siguiente día importante sería este de aquí, el día del pago. En ese caso tendremos que nuevamente aplicar el tipo de cambio sobre el importe que le debemos al proveedor y ver si la diferencia entre lo que le debíamos aquí y lo que realmente le vamos a tener que pagar aquí, ¿vale?, se ha modificado como consecuencia del tipo de cambio, y esa modificación ha supuesto un beneficio o una pérdida para mi empresa. Vale, aquí tenemos los asientos que vamos a realizar. El primero sería la compra, teniendo en cuenta, pues eso, que es un proveedor de moneda extranjera, y el siguiente sería la autorrepercusión, ¿vale? Estos son los asientos que se hacen el día de la compra al tipo de cambio vigente durante el día de la compra. Vale, ahora vamos a ver los asientos que realizaríamos el día del pago. Nuevamente tendríamos que hacer un cálculo con el tipo de cambio de ese día de la deuda que tenemos con el proveedor. Entonces pueden pasar tres cosas. La primera cosa es que con la diferencia del tipo de cambio resulta que le tenemos que pagar más de lo que esperábamos. Y esa diferencia es una diferencia negativa de cambio. ¿Veis? Pagamos la deuda al proveedor con el dinero que sale de nuestra caja, de nuestro banco, y como el importe que teníamos contabilizado en la cuenta 4004 no va a coincidir con lo que le estamos pagando, tenemos que cuadrar el asiento con la cuenta 668. La segunda cosa que puede pasar es que el tipo de cambio haga que ahora para nosotros resulte más barato hacer el pago. Entonces en ese caso cuadraríamos el asiento con la 768. El tercer caso, que no lo pongo, es que el tipo de cambio sea el mismo. Entonces, en ese caso, no aparecería ni la 668 ni la 768. Sería un pago normal y corriente a un proveedor, que iría de la 4004 a la 570 o a la 572. Vale, vamos a ver esto mejor con un ejemplo. Vale, voy leyendo. Dice, una empresa española compra a otra empresa de la República Checa mercaderías valoradas en 1.500 coronas checas. Aquí, que es el día de la compra, estamos comprando mercadería por un valor de 1.500 coronas checas. Y le concedo un plazo de 60 días para realizar el pago. ¿Vale? 60 días después tenemos que realizar el pago a ese proveedor. Dice, los productos en España tendrían un 21% de IVA. Y el día de la compra nos dice que el tipo de cambio es de 1,25 euros por corona checa. Vale. Vamos a aplicar el tipo de cambio. Ponemos el euro y la corona checa. Aquí iría 1,25. Aquí iría 1. Aquí irían las 1.500 coronas. Y aquí tendríamos que calcular eso. ¿Cuántos euros son?
¿vale? Multiplicamos en cruz 1500 por 1,25 y dividimos entre 1. Y el resultado sale 1.875 euros. Es decir, aquí la compra, cuando la contabilicemos nosotros, aunque la factura esté en la moneda de la República Checa, nosotros la contabilizaremos en euros por este importe. Vale, ahora el ejercicio nos dice dos cosas diferentes. Nos da dos opciones, ¿no? El apartado B, en la que dice que el tipo de cambio está a 1,30, y el apartado C, en el que dice que el tipo de cambio está a 1,18. Vale. Yo recomiendo que todo esto, ¿vale? Todos estos cálculos que estoy haciendo aquí, los hagáis antes de empezar a hacer la contabilidad de este ejercicio, ¿no? Vale, ahora, cuando el tipo de cambio no es 1,25, sino que es 1,30, lo que pone en el apartado B, ¿vale? En ese caso, aplicando la regla de 3, pues obtendríamos que las 1.500 coronas checas son 1.950 euros, ¿vale? Y en el ejemplo, bueno, en el apartado C del ejemplo, que dice que el tipo de cambio no es 1,30, sino que es 1,18, ¿vale? Haciendo la regla de 3, saldría que 1.500 coronas checas son 1.770 euros. Bien, ahora pasamos a hacer los asientos contables. Vale, borro todo esto. Y lo primero que voy a hacer es el asiento de la compra. Vale, para hacer el asiento de la compra, tengo que tener en cuenta, a ver, pongo el pincel, este importe de aquí. Vale, la compra sería una compra normal y corriente de la 600 a la 4004. Y el importe que pongo es el de 1875 en el debe y en el haber. Vale, ahora tenemos que hacer la autorrepercusión. La autorrepercusión consiste en hacer este asiento de aquí. En el debe la 472 y en el haber la 477. Dice que el IVA que tendrían esos productos en España es el 21%, ¿vale? Y si calculo el 21% de 1875, sale 393,75. 193,75. Vale, subo esto porque creo que ahí como imagen no se ha visto lo que he escrito. ¿Vale? Tanto en el debe como en el haber iría el mismo importe. Vale, ahora vamos a tener en cuenta los dos supuestos diferentes que nos dice el enunciado. Vamos a ver ahora el caso B. El caso B es que cuando lo voy a pagar, el tipo de cambio hace que a mí las 1.500 coronas checas me cuesten 1.950 euros. Es decir, en vez de pagarle 1.875, le estoy pagando 1.950. Es decir, le estoy pagando más de lo que tenía previsto. Y eso supondría una pérdida para mí. ¿Vale? ¿Una pérdida de cuánto? Pues si en vez de pagar 1.875 le pago 1.950, eso está suponiendo para mí una pérdida de 75 euros. Vale, vamos a hacer el asiento. De mi cuenta corriente salen, como acabamos de ver, 1.950 euros. 1.950 euros. Que van destinados al proveedor, ¿vale? Sin embargo, el proveedor yo lo tenía contabilizado por 1.875. 1.875. Quería en la cuenta 4.004. Y la diferencia, esos 75 euros, sería la diferencia que está provocando el tipo de cambio, que es una diferencia negativa en el cambio, que va en la cuenta 668. Vale, esto sería el apartado B. Ahora vamos a hacer el apartado C, en el que se supone que este apartado B no ha pasado, ¿vale? Sino que nos dice ahora que el tipo de cambio, en vez de ser el que ponía en el apartado B, es otro diferente. Bien, en este caso, pues si en vez de pagar 1.875 únicamente tenemos que pagar
1770, esto está suponiendo un ahorro de 105 euros, que se contabilizará como un beneficio. Vale, voy para abajo y hago el asiento. Vale, de mi cuenta corriente salen, a ver, de la cuenta 572 salen 1770, que van destinados a pagar a un proveedor, ¿vale? Un proveedor en moneda extranjera. Lo que ocurre es que el proveedor, tal y como hemos visto antes, tiene un saldo de 1875, ¿vale? Y ese es el importe que tengo que utilizar para dar de baja dicha deuda. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia del tipo de cambio, ¿vale? En este caso me veo favorecido. Me veo favorecido por un importe de 105 euros. Tengo una diferencia positiva en el cambio. Y con esto acabaríamos este ejemplo, ¿vale? Vamos a pasar a ver ahora el caso 4. El caso 4 consiste en que realizamos una adquisición intracomunitaria a un país que tiene una moneda diferente del euro, nos permite que le hagamos el pago de forma aplazada y al aplazar el pago resulta que cambiamos de año. Vale, entonces aquí tenemos tres fechas importantes. ¿Vale? Por una parte está la fecha de la compra, por otra parte está la fecha del pago y por otra lo que ocurre el 31 de diciembre. Tenemos que calcular el tipo de cambio aquí, aquí y aquí. Y otra cosa muy importante, para ver si el tipo de cambio implica una diferencia positiva o negativa, lo que ocurra en este momento del tiempo lo tenemos que comparar con este de aquí. Y lo que ocurra aquí lo tenemos que comparar con lo que ocurre aquí. Es decir, no se produce directamente esta comparación, ¿vale? Eso no pasa. Tenemos que ir o hacerlo en dos partes, ¿vale? Tenemos que ir del 31 de diciembre a la fecha de la compra, ¿vale? Y del día del pago al 31 de diciembre. Vale, aquí está explicado todo eso y la mejor manera de verlo pues va a ser con un ejemplo. ¿Veis? En este caso, pues antes de ver el ejemplo, ¿vale? Vamos a ver los asientos. Se empezaría igual, compra y autorrepercusión, ¿vale? Y ahora tenemos que hacer la regularización de la deuda con el proveedor a fecha 31 de diciembre. Y esa regularización no implica el pago, es decir, no sale dinero de caja ni de bancos. Pero sí que se puede generar una diferencia negativa o una diferencia positiva del tipo de cambio. Si la diferencia es negativa, se hace este asiento. Si la diferencia es positiva, se hace este, ¿vale? Y luego, nuevamente, pasa el tiempo hasta que llega el día de pago. Y en este caso tenemos que volver a calcular o aplicar el tipo de cambio. Y en este caso sí que sale dinero de nuestra caja o de nuestro banco destinado al proveedor en moneda extranjera. Y en función de cómo esté el tipo de cambio, puede suponer una diferencia negativa o una diferencia positiva. Vale, vamos a ver el ejemplo. Borro todo esto y paso a leerlo. Dice, el 15 de noviembre, una empresa española compra a otra empresa sueca mercaderías valoradas en 1.200 coronas suecas. El 15 de noviembre compra mercaderías valoradas en 1.200 coronas suecas. Y nos da de plazo hasta el 15 de febrero para pagarle, ¿vale? Importante. Estamos cambiando de año. Vale, el día de la compra el tipo de cambio era de 1,22 euros por corona sueca. El día 31 de diciembre el tipo de cambio es de 1,25 euros por corona sueca y el 15 de febrero de 1,23. Vale, vamos a aplicar el tipo de cambio para pasar esas 1.200 coronas suecas a euros. Nos fijamos que el 1,22 está al lado del euro, con lo cual en las coronas suecas tendremos que poner un 1. ¿Vale? Euro, coronas suecas, el 1,22 en la columna de los euros, 1 en la columna de las coronas suecas,
¿vale? 1.200 coronas suecas, por lo tanto serán X. Ahora, en este caso, multiplicamos 1.200 por 1,22 y lo dividimos entre 1. 1.200 por 1,22 lo dividimos entre 1 y eso sale 1.464 euros, ¿vale? Esto sería el importe de la deuda que tendríamos que pagar al proveedor el 15 de noviembre. Cuando aplicamos el tipo de cambio de 1,25, ¿vale? Si en vez de 1,22 aplicamos 1,25, el resultado saldría 1.500 euros. Y si en vez de 1,25 aplicamos un tipo de cambio de 1,23, el resultado es de 1.476. Vale. Ahora vamos a analizar qué pasa en cada una de estas fechas. Al pasar de aquí a aquí, ¿vale? Resulta que a un proveedor que yo tenía pensado pagarle 1.464, por culpa del tipo de cambio le tengo que pagar 1.500. Es decir, le tengo que pagar 36 euros más, lo que supondría para mi empresa un gasto adicional o una pérdida. Vale, ahora, cuando realmente le hago el pago el 15 de febrero, yo lo comparo con lo que ocurría el 31 de diciembre. Si yo el 31 de diciembre pensaba que iba a tener que pagar 1.500 euros y ahora le pago 1.476, le estoy pagando 24 euros menos de lo que yo pensaba como consecuencia del tipo de cambio, ¿vale? Y esto supondría para mi empresa un beneficio. Vale, vamos a pasar ahora a hacer los asientos. Borro esto, que es la forma en la que hemos calculado el tipo de cambio, y voy haciendo los asientos, como digo. Lo primero sería la compra. Vale, y para realizar la compra, a ver si consigo que vaya esto. Utilizo la cuenta 600 y la 4004 de proveedores en moneda extranjera. Y contabilizo esos 1.464 euros en el debe y en el haber. Lo siguiente sería hacer la autorrepercusión de IVA de la 472 a la 477. En el ejemplo nos dice que esos productos en España tendrían un 21% de IVA. Si calculo el 21% de 1.464, el resultado son 307,44. ¿Vale? 307,44. Vale, esto sería el día de la compra. Ahora vamos a ver qué tendría que contabilizar el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, ¿vale? El tipo de cambio hace que yo tenga una pérdida de 36 euros. Es decir, en el caso en el que yo le tuviera que pagar al proveedor, le tendría que pagar 36 euros de más. Y la forma de reflejar eso es contabilizando esos 36 euros en la cuenta 668 y reconociendo que la deuda con el proveedor se ha visto incrementada en esos 36 euros. ¿Vale? Eso sería con fecha 31 de diciembre. Ahora, lo último que queda ya es realizar el pago. Cuando yo realizo el pago, ¿vale? Le hago un ingreso de 1.476 euros. Es decir, de mi cuenta corriente, de la cuenta 572, salen 1.476 euros, que van destinados a un proveedor en moneda extranjera. Vale. ¿Cuál es el importe o el saldo de la cuenta 4004? Si vosotros utilizáis este esquema, ¿vale? Pues podéis ver claramente que el saldo por el que tengo contabilizada la cuenta 4004 es 1.500. Si no, tendréis que hacer las cuentas, ¿vale? Aquí tenemos 1.464 y aquí tenemos 36. Aquí, ¿vale? Puede ser que el 31 de diciembre haga que la deuda con el proveedor aumente, como es en este caso, pero también podría darse el caso de que disminuyera, ¿vale? En ese caso, esta cuenta estaría en el debe. Vale, si no os gusta el esquema que he utilizado, pues podríais sacar el mayor de la cuenta 4004, y ahí tiene los 1.464. Aquí tiene los 36,
¿vale? Y si calculamos el saldo, pues obtendríamos los 1.500 euros. Pero ya os digo que considero que es mucho más sencillo si lo hacemos con este esquema. Vale, entonces, aquí pondría los 1.500 euros. Y como podéis comprobar, esto no cuadra. El motivo es que con el tipo de cambio he tenido un beneficio que contabilizo en la cuenta 768, por un importe de 24 euros. Y nada, con esto acabaríamos este ejemplo y este vídeo, ¿vale? Espero que os sirva de ayuda. Es importante que interioricéis bien la metodología que se está utilizando para contabilizar este tipo de operaciones, porque en los apartados siguientes es muy similar, ¿vale? Muy similar, como digo. Así que nada, espero haberos servido de ayuda. Hasta el próximo vídeo.